Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y Reglamento para la aplicación de la Convención de 1954. Temas: 1. Momento histórico que antecedió la Convención del conflicto armado. 2. Principales aspectos de la Convención del conflicto armado. 3. Ejemplos de intervenciones en sectores patrimoniales afectados por el conflicto armado. 1. Momento histórico que antecedió la Convención del conflicto armado. Durante milenios, la evolución sociocultural ha sido expresada mediante la creación y construcción de templos, teatros, monumentos, esculturas y otras obras de arte. Dichas obras se han visto a menudo deterioradas y a veces destruidas a raíz de un conflicto armado. En la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo masivo de la población civil se considera una importante arma psicológica para romper la voluntad del enemigo a combatir. Entre 1940 y 1941, Alemania utilizó esta táctica en su Blitz contra el Reino Unido en la llamada Batalla de Inglaterra. A partir de 1940, la intensidad de los bombardeos británicos sobre territorio alemán aumentó y se hicieron menos restrictivos, estando cada vez más dirigidos a zonas industriales y finalmente a la población civil. Los bombardeos estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial incluyeron el bombardeo aéreo de fuerzas militares, ferrocarriles, puertos, ciudades y cualquier zona civil y áreas industriales. Desde 1943, Estados Unidos también reforzó esta política, basada en el bombardeo estratégico de las ciudades enemigas para mermar su moral y capacidad industrial. Esta política fue llevada a su extremo en los controvertidos bombardeos de Hamburgo 1943 y Dresde 1945, cuando bombas incendiarias dejaron las ciudades completamente destruidas y decenas de miles de muertos civiles. Principales aspectos de la Convención del Conflicto Armado. En 1954, tras la devastación de bienes culturales durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reaccionó a la importancia de proteger los bienes culturales de sufrir un deterioro irreversible. Para ello, nació la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. La conocemos comúnmente como la Convención de La Haya de 1954. Este tratado internacional de alcance global busca proteger el patrimonio cultural internacional de gran importancia, tales como los monumentos y arquitectura, los yacimientos arqueológicos, las construcciones de interés histórico o artístico, las construcciones de carácter sagrado, los manuscritos, los libros y otros objetos de valor patrimonial que pueden verse afectados en caso de conflicto armado. La Convención de La Haya de 1954 prohíbe el uso de los bienes culturales con fines que puedan resultar en su destrucción o deterioro en caso de conflicto armado y exige que todos los Estados partes se abstengan de dirigir acciones hostiles hacia tales bienes. Para ello crea una insignia de identificación de dichos bienes de interés cultural. La Convención de La Haya tiene dos protocolos. El primero impide la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado durante las hostilidades y exige que aquellos bienes culturales exportados ilícitamente se devuelvan a su territorio de origen. Por su parte, el segundo protocolo, adoptado en 1999, consolida la Convención y refuerza la protección de los bienes culturales de las siguientes formas. 1. Necesidad militar. 2. Medidas preparatorias. 3. Conceder una protección reforzada a los bienes culturales. 4. Exige responsabilidad penal por la destrucción deliberada de cualquier bien cultural. 5. Crea un fondo especial de ayuda para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. 6. Crea un comité intergubernamental compuesto por 12 miembros, quienes velan por la protección de dichos bienes y la aplicación de dichos protocolos. Ejemplos de intervenciones en sectores patrimoniales afectados por el conflicto armado. Aunque muchos monumentos se han perdido para siempre por culpa del conflicto armado, a partir de la Convención de La Haya y de movimientos de diversos países a favor de la protección y recuperación de bienes culturales, han posibilitado y favorecido la recuperación de dichos bienes. Catedral de Cristo Salvador de Moscú.
En 1931, Losif Stalin ordenó la demolición de la Catedral de Cristo Salvador para que en su lugar pudiera ser construido un palacio de los soviets, una gigantesca estructura con una estatua de Lenin en la cúspide del inmueble. El palacio nunca se pudo construir por falta de fondos y el proyecto fue suspendido de manera definitiva por la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída del régimen comunista y con este su doctrina ateísta, en 1995 el gobierno de Moscú mandó a reconstruir en su totalidad la catedral, con el apoyo de la iniciativa privada siguiendo el modelo de la iglesia original. La obra fue concluida en el año 2000. Hoy es la estructura más grande de la Iglesia Ortodoxa. Catedral de San Esteban de Viena. Mientras los nazis que defendían Viena emprendían la retirada a causa de los constantes bombardeos aéreos, las tropas alemanas incendiaron buena parte de la capital austriaca para cubrir su escape, incluyendo la afamada Catedral de San Esteban. La ciudad fue capturada por los soviéticos. Famosa por su techo con múltiples colores, la estructura de la catedral y muchos de sus tesoros en su interior lograron salvarse de los bombardeos y las rapiñas. En 1952, la ciudad anunció la conclusión de sus obras de restauración y la Catedral de San Esteban fue abierta al público. Centro histórico de Varsovia. Gran parte del centro de Varsovia sufrió daños durante la invasión nazi de Polonia de 1939, pero la destrucción fue total en 1944, por el alzamiento de Varsovia. Todo ese panorama medieval tan rico en historia quedó hecho polvo, incluyendo su famoso castillo real, un palacio barroco neoclásico que hoy se encuentra entre los puntos turísticos más atractivos de Polonia. Entre 1950 y 1980 se llevaron a cabo las obras de reconstrucción del centro histórico de Varsovia, replicando la arquitectura por la que sus museos, cafés e iglesias eran famosas. En 1980 fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su ejemplo extraordinario de reconstrucción total de un periodo de la historia que abarca de los siglos XIII al XX. Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y Reglamento para la aplicación de la Convención de 1954.